quiero compartirles, siguiendo un poco de la línea de lo que nos hablaba el pastor hace 2 domingos. O sea, el anterior no, el anterior al anterior. ¿Alguien se acuerda de qué habló ese día? De madurez, bien, José. Ese día habló de madurez y planteó que en este tiempo tenemos un desafío que es no solo crecer en madurez, gracias Betty, no solo crecer en madurez como iglesia, sino también crecer en sabiduría en este tiempo como iglesia. Y en este crecimiento, a la hora de crecer tanto en sabiduría y tanto en madurez, lo que Dios va a pedir y nos pide a todos, individualmente, pero también como familia, como cuerpo, lo que nos va a pedir es un mayor compromiso, no solo con las cosas de la iglesia, sino principalmente un mayor compromiso hacia con Él. Y de esto es un poco de lo que quiero hablar, y para hacerlo, para ir entrando en tema, quiero compartir traer de vuelta a la memoria uno de estos versículos que el pastor nos compartía ese día, que es Hebreos 5, del 12 al 14. El autor de Hebreos dice que, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá el autor de Hebreos lo primero que plantea es, ya todos en la iglesia deberían ser maestros, deberían conocer tan bien la palabra que deberían poder explicarla sencillamente a cualquiera. Pero dice, aunque está esa realidad y es lo que tienen que hacer, lo que yo estoy viendo es que muchos siguen necesitando volver a la base una y otra vez y explicar las cosas básicas de Dios. Y dice, los que necesitan de la leche son inexpertos. ¿Qué es alguien inexperto? Es alguien que no sabe lo que tiene que hacer. Que le dicen, che, tenés que hacer esto y hace todo bien a la Bartola, bien, lo atamos con alambre y a veces en la vida espiritual es como que vamos avanzando, pero nuestros pasos no son firmes, lo que estamos construyendo, capaz, sí, de la mano de Dios, pero al no darle el compromiso necesario, es como que construimos algo que se sigue tambaleando. Y lo que está diciendo es, tenés que convertirte en experto, pero para convertirte en experto en una materia, ¿qué es lo que necesitas? Tiempo, dedicación, estudio, conocer el tema, profundizar en el tema. Y lo que está diciendo acá el autor de Hebreos es, tienen que conocer las profundidades de la palabra de Dios. Tienen que empezar a profundizar en la palabra de Dios. Esto sí lo va a decir Pablo también en otra carta, que va a decir, hablamos sabiduría y tenemos conversaciones serias con los que ya han alcanzado madurez. Y esta idea de alcanzar madurez y hablar de la sabiduría de Dios que está en la palabra es algo que necesitamos dejar que Dios trabaje en nosotros, alcanzar capaz ese expertise, esa experiencia en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra para elevar el nivel de nuestra conversación, pasar a un alimento más sólido. Pero para conseguir esa expertise, lo que decía es que necesitamos entrenamiento. Y en pandemia hablamos mucho de entrenamiento y seguimos en esta línea, que es que necesitamos entrenarnos en los sentidos espirituales. Lo que dice acá es, los que tienen los sentidos ejercitados, leíamos, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y los sentidos espirituales qué son?
nuestros sentidos espirituales. ¿Tenemos sentidos naturales? Sí, tenemos sentidos naturales. Vista, oído, olfato, tacto y gusto. Para poner algunos ejemplos, la visión espiritual, ¿qué es? Es ver la realidad como Dios la ve. Ver las cosas no con mis ojos humanos, sino ver lo que Dios está viendo. El oído espiritual, ¿qué es? Es el entrenamiento de saber escuchar la voz de Dios. Y lo que está diciendo acá es que necesitamos sensibilidad y desarrollar los sentidos espirituales. Pero como lo que necesitamos para alcanzar la madurez, uno de los elementos que necesitamos, y el que voy a hablar hoy, es que necesitamos sabiduría, lo que tenemos que entrenar, y de lo que me quiero dedicar y más que nada centrar hoy, es en el gusto espiritual. ¿Qué es el gusto espiritual? El gusto espiritual es deleitarse y saborear y meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver que la palabra siempre es comparada con comida. Siempre es comparada con comida. Y tenemos que desarrollar nuestro gusto espiritual. Y vamos a empezar a profundizar un poco en esto. El Salmo 34:8 dice: Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Dice, gusten y vean que Dios es bueno. Pero primero gusten, ¿no? Esta idea de, ¿conocemos que Dios es bueno? Sabemos que Dios es bueno, pero ¿conocemos que Dios es bueno? ¿Estamos experimentados en ese conocimiento de que Dios es bueno? ¿O son palabras bonitas que decimos? Porque, ¿qué es lo que sigue diciendo? Gusten y primero saboreen, disfruten de las bondades de Dios y después las van a seguir viendo. Gusten y vean. Pero dice, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Por qué? Porque cuando gustamos de Él y conocemos que Él es bueno, ese conocimiento, ¿en qué se tiene que terminar traduciendo? En confianza. Si el conocimiento que yo tengo de Dios no se traduce en que yo voy a confiar más en Él, en realidad no estoy probando nada. Estoy solamente tragando información, pero no estoy degustando eso. Si yo degusto lo que aprendo de Dios y de sus bondades y de su carácter, que lo encuentro en su palabra, entonces eso se va a terminar traduciendo en un aumento de mi confianza hacia Él. Y para eso tenemos que meditar de día y de noche y aprender a disfrutar también. Ayer hablaba con ese en un momento y digo, últimamente me está costando disfrutar, capaz también. Porque a veces siento como que a veces pensamos tanto en todo lo que hay que hacer que nos cuesta disfrutar. Y ahora después en un rato voy a seguir profundizando esta idea, pero tenemos que aprender a gustar de lo que Dios está haciendo. Tenemos que aprender a disfrutar. El Salmo 119:103 dice: Cuán dulces a mi paladar son tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta idea, ¿no?, de poder estar con la palabra, de disfrutar de la palabra. A veces pasa que capaz que alguno ya está pensando, ¿no?, ya leyó 3 versículos y ya desconecté. Pero tenemos que empezar a profundizar y disfrutar, y que cada palabra que escucho de Dios, aprender a sacarle ese gusto. Aprender a ver, che, ¿qué es lo que Dios me querés decir con esto? ¿Qué es lo que revela esta palabra de tu persona y de tu carácter? Pero a veces es eso, nos pesa sentarnos con la Biblia, nos pesa sentarnos a escuchar. Y Dios lo que está diciendo es, yo quiero que aprendan a degustar de mis palabras. El Salmo 16:11 es más conocido y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra hay para siempre. Su palabra nos muestra la senda de la vida, es esa lámpara que nos alumbra y nos dice por dónde caminar. Pero al mismo tiempo dice, hay plenitud, tu palabra me sacía, tu palabra me llena, estoy completo porque lo que vos decís que yo soy. Dice, delicias hay en tu diestra para siempre. Estamos en lugares altos, va a describir Pablo en Efesios, pero tenemos que aprender a disfrutar de las maravillas y las bendiciones de Dios, disfrutar de sus palabras, aunque cueste y aunque nuestra mente a veces se vaya por otro lado. Disfrutar de cada una de sus palabras, sabiendo que siempre va a haber más para descubrir. Delicias hay en tu diestra para siempre.
Y para siempre es para siempre. O sea que siempre vamos a tener más que descubrir de la palabra de Dios. Y siempre voy a tener esa puerta abierta para ir descubriendo. Dios no es que cierra y dice, bueno, ahora no, después en un rato descubrís. No, siempre podemos seguir profundizando en sus cosas. En 1 de Pedro 2, del 1 al 3 dice, por lo tanto, abandonando toda la maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. De vuelta, probar, comprobar, esta idea de gustar, de ver, tu fidelidad está ahí, tu fidelidad va a seguir siempre. Y yo estoy disfrutando de esto. Y voy creciendo. Y a medida que voy creciendo es que voy conociendo y voy ganando confianza, que es lo que venimos hablando. Pero dice, deseen con ansias la leche espiritual. Como un bebé que va a pedir leche en un principio. Pero ¿por qué llora el bebé? Porque tiene hambre. Y a veces es como que dejamos de lado el hambre por la palabra de Dios. Y el desafío que tenemos en este tiempo, si es que queremos crecer en madurez y queremos crecer en sabiduría, es empezar a crecer en nuestro hambre por Dios. Que sea un deseo real y ese deseo real se termina traduciendo en crecimiento a la estatura de Cristo. En Proverbios 27:7 dice, al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. De vuelta, a veces es como que si apagamos el hambre, no vamos a querer nada. Ya desconectamos. No quiero nada, todo me cae mal. Como esa idea de estar intoxicados, que seguramente en los grupos de crecimiento lo estuvieron hablando, lo van a estar hablando. Esta idea de estar intoxicados. Pero dice, al hambriento, hasta la más mínima cosa, le va a gustar. Le va a ser dulce, va a saber sacar provecho. Enséñanos a contar los días para que nuestro corazón alcance sabiduría. Hasta lo más pequeño de Dios, las migajas, como ese encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, hasta las migajas van a bastar y van a saciar la necesidad que hay. Y una imagen que se me venía con esto de la anestesia, no, con esto del estar intoxicados es... No tiene tanto que ver con eso, pero una imagen que se me venía mucho es la anestesia. ¿Quién estuvo en una operación bajo anestesia fuerte? Que cuando se levantan, ¿no les pasó que se levantaron con hambre después de la anestesia? ¿O solo a mí me pasa eso? Bueno, pero a mí después de la anestesia fuerte siempre me levanto con hambre. Y empiezo a pedir comida, o agua, o quiero algo, y vienen los médicos y para saciar el hambre es como que tener el algodoncito con agua y te mojo los labios. Y a veces nosotros nos conformamos con eso, ¿no? Con que nos mojen un poquito los labios y decimos ya es suficiente. Pero no, o sea, si eso no te sacía, tenés que seguir pidiendo hasta que te den. Y es eso, es pedir hasta que te den, ir subiendo en nuestro entendimiento y en nuestra realidad espiritual. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son palabras de vida. En Mateo 4:4 Jesús le va a responder al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que aprender a hacer que esas palabras que salen de la boca de Dios sean verdaderamente nuestro alimento. Porque si no nos alimentamos de las palabras, nos vamos volviendo débiles por dentro. Y capaz que parece que está todo bien, pero algo se está muriendo. Y nos vamos volviendo insensibles. ¿Por qué? Porque el hambre está conectado a los sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales tienen que estar ejercitados para crecer en madurez y para poder discernir lo bueno de lo malo, leíamos recién. Pero si nos vamos apagando y no degustamos que Él es bueno, entonces nos vamos a preguntar, ¿y Él sigue siendo bueno? ¿Vale el esfuerzo, vale la pena seguir haciendo las cosas que estamos haciendo? Si Él no es tan bueno, ¿por qué me dejo apagar? ¿Por qué muere el hambre? En Amós 8:11 encontramos un pasaje que dice que en los últimos tiempos, dice así,
Vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Y cuando hay hambre, por oír las palabras del Señor, hay dos posibilidades: o que las oigamos o que no las oigamos. Que encontremos lo que va a saciar ese hambre o que no lo encontremos. Y entonces, con estas palabras es que Dios me venía trayendo en este último tiempo. Aprendamos de la historia para saber cómo responder cuando lleguen esos días en los que va a venir hambre verdadero por su palabra. Asegurémonos que cuando venga ese hambre tengamos con qué suplirlo. Era lo que Dios me ponía en mi corazón. Y para eso, en el último tiempo me viene hablando de una historia que es el principio del libro de Ruth. ¿Alguien sabe? Pregunta. ¿Pero alguien se acuerda cómo empieza el libro de Ruth? También empieza así, con algo parecido a esto. Dice: aconteció que en los días en los que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y a modo de cuento, de historia, para ponernos en lugar, dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. Lo que está diciendo es: en los días que gobernaron los jueces, que ahora vamos a ver, hubo hambre en la tierra, y hubo hambre principalmente en un lugar que se llamaba Belén. Y porque había hambre en ese lugar, un varón judío fue y se mezcló, terminó mezclando con los moabitas. Porque había hambre, fue a buscar algo que sacie su necesidad en otro lado, que Dios ya les había dicho: no busquen saciar sus necesidades mezclándose con otros pueblos. Pero el tipo va. Y lo gracioso y lo irónico de todo esto es que el lugar donde él nació, o donde él vivía, es Belén. Y Belén significa casa de pan. En el lugar donde tenía que haber pan, no había pan. En el lugar donde tenía que satisfacerse el hambre de la gente, no había para hacerlo. Y siempre que hay necesidad vamos a ver cómo suplirla. Pero me resulta muy interesante hacer la conexión, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Había hambre en Belén y no había pan en la época de los jueces. ¿Y qué pasaba en la época de los jueces? Vamos a Jueces 21-25 y dice: en aquella época no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía de acuerdo a sus propios criterios. En términos criollos, el gato no está, los ratones bailan. Entender esto, ¿no? No había una dirección clara, y siempre que falta una dirección clara, la gente va a velar por su propio interés. Y si no hay un compromiso con la visión, vamos a velar también por nuestro propio interés. Y cuando la gente vela por su propio interés y no hay un rey en Israel, y no hay un rey en nuestras vidas, y no hay un rey en la iglesia, que tiene que ser el Señor, cuando no hay eso, va a haber escasez. Y va a empezar a faltar el pan. Y si el pan es la palabra, ahí nos vamos a empezar a preocupar. Entonces tenemos que empezar a velar por reconocer a un verdadero rey. Porque en la época de los jueces, ¿qué pasaba? La gente se olvidaba, había probado las bondades del Señor, pero se las olvidaba, pasaba un poco de tiempo y se caían bajo maldición. Y cuando caían en maldición: ¡ay, Señor, liberanos! ¡ay, Señor, salvanos! Y el Señor los acordaba de ellos. Pero una y otra vez pasaba esto. Y tenemos que aprender esto, que cuando nos olvidamos, nos insensibilizamos porque dejamos de gustar de las bondades del Señor, entonces perdemos dirección, y la pérdida de dirección trae escasez. Pasa el tiempo de los jueces, nace Ruth, pasa todas las escenas del libro de esto, y pasa un tiempito más y nace, medio en paralelo a este tiempo, ya el último de los jueces de Israel es Samuel. Nace Samuel y dice: el joven Samuel ministraba, 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, escaseaba la palabra, y la gente tampoco veía lo que Dios veía.
perdemos visión, perdemos dirección y se hace un ciclo que no sabes qué viene primero, pero me voy apagando por dentro. Y en ese sentido es que Dios va a despertar a Samuel y le va a empezar a hablar a Samuel. Y Elí se aviva y le dice, lo que estás escuchando es Dios. ¿Pero por qué tiene que hacer esa aclaración? Porque la gente ya se había perdido lo que era escuchar a Dios. Pero si tenemos los oídos espirituales, empezamos a hacer las cosas que Dios quiere hacer. Porque vamos a escuchar su voz y porque vamos a entender y degustar su palabra y vamos a entender que es Él el que nos está hablando. Y hay dirección. Y Samuel empieza a liderar Israel en ese tiempo. Es un juez de Israel. Pero pasa ese tiempo y dice, ¿qué es lo que habíamos leído? No había rey en Israel. ¿Y qué es lo que la gente le va a pedir al Samuel anciano? Hacenos, ponenos un rey, porque queremos ser como las demás naciones. Y Samuel les advierte lo que Dios le advierte a él. No les conviene esto. Pero una y otra vez pasa esto de que nos olvidamos de Dios y nos comparamos y buscamos la solución en otro lado. Y queremos un rey a nuestra propia manera, un rey que no vamos a poder obedecer tampoco y que nos va a demandar mucho más. En el Salmo 106, no vamos a leer todo, voy a leer algunos versículos ahora, pero es como reflexionando sobre todo esto que venimos diciendo del pueblo, dice así. En el desierto cedieron a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios. Y Él les dio lo que pidieron. Pero Él les envió una enfermedad devastadora. Despreciaron una tierra apetecible. No creyeron en la promesa de Dios. Despreciaron el maná y no entraron en la tierra prometida. Si el maná que no tiene gusto a nada, pero ¿qué dice? Al que tiene hambre, hasta eso lo va a saciar. Y no, pero como se debilitaron por haber despreciado el maná, vieron a los gigantes y ¿qué pasó? Nos van a conquistar a nosotros. Entonces, y esa actitud, por más que murió esa generación, esa actitud permaneció, porque no conquistaron toda la tierra y se terminaron mezclando. Y eso terminó influenciando. Y es lo que dice así, lo que sigue diciendo en este Salmo 106. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. La ira del Señor se encendió contra su pueblo. Su heredad, el pueblo mismo, les resultó aborrecible. Por eso los entregó a los paganos y fueron dominados por quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron, los sometieron a su poder. Muchas veces Dios los liberó, pero ellos se obstinaron en su rebeldía y se hundieron en su iniquidad. Al verlos angustiados y escuchar su clamor, Dios se acordó del pacto que les había hecho a ellos y les mostró su compasión. Pero es eso, siempre que nos mezclamos y buscamos a Dios, Él se mantiene fiel, pero tenemos que buscarlo. Y no mezclarnos y no ir a otras fuentes de alimento cuando Él es la única que va a llenarnos. ¿Por qué? Porque vamos a buscar otra dirección. Y el pueblo es muy repetitivo con sus errores. A Samuel le pidieron un rey. Esos reyes pasaron un par de generaciones y terminaron siendo más perjudiciales que beneficiosos para el pueblo. Pero los conquistan y todo, y el pueblo en la generación de Jesús vemos que les dice, vemos una historia que es que Jesús alimenta a la multitud, les da de comer a la multitud, y después de alimentar a la multitud, dice que la multitud parece que lo quería hacer rey, a él también, a su manera, no a la manera que el Padre había diseñado. Y Jesús dice que le responde a esta multitud con firmeza. Juan 6, 26 y 27. Les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Pero trabajen, no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios, el Padre, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Si es verdad que eres el Hijo del Hombre, convierte estas piedras en pan, no solo de pan vivirá el hombre. El sello de aprobación del Padre es afirmarnos en sus palabras. Y entender esto, que siempre que algo, ¿qué pasa? Hay necesidad, hay escasez, no hay dirección, al primero que viene a suplir la necesidad,
lo vamos a convertir en rey. Y nos volvemos dependientes. Y nos volvemos dependientes de cualquiera que supla una necesidad. ¿Cuántas veces nos volvemos dependientes de personas? Que es como, y es como, nos abrochamos a la gente como garrapatas. ¿Por qué? Porque en ellos capaz que nos sentimos por un tiempo seguros. Coronamos a cualquiera que suple necesidades, pero no coronamos al que tenemos que coronar. Y dejamos que nos mojen un poquito los labios y decimos, ay, sí, me llené. Pero nos llenamos con algo que no es para siempre. Y Jesús dice, trabajen por lo que es eterno. No se conformen con curitas, no se conformen con cualquier placebo. Busquen la comida que es eterna. ¿Por qué? Porque todos los demás reyes que coronamos, como les advierte Samuel al pueblo, van a traer demandas que no vamos a poder cumplir. Pero lo único que va a demandar Dios son dos cosas: que lo conozcan y que lo obedezcan, en base a lo que conocen. Entonces es eso, ¿no? Es cómo combatimos la escasez, el hambre, conociendo a Dios y coronándolo a Él rey y obedeciéndolo a Él. Jesús va a aprovechar esa oportunidad después cuando vuelve con la multitud y dice, los antepasados de ustedes, Juan 6, 49 y 50, mismo capítulo de lo que leíamos antes. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan de vida que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y la daré para todo el mundo. Es aceptar ese sacrificio, aceptar y ir a comer de ese pan. Pero el pueblo rechazó el maná y el pueblo también lo rechaza a él en ese momento. Cuando él da esta enseñanza, ¿saben lo que dice el pueblo? Oye, es muy difícil lo que estás diciendo. Ese pan de vida que tenemos que comer, no lo queremos comer. De vuelta, queremos hacernos reyes a nuestra propia imagen. Queremos hasta ahí, controlar todo. O capaz ni siquiera reconocer a ningún rey, porque mi propio criterio es mejor. Pero si sigo mi propio criterio, va a haber escasez y va a haber hambre. Y ese hambre lo voy a asociar con cualquier cosa. Con curitas, con placebos. Tenemos que dejar de normalizar reyes que no conocemos y no estamos dispuestos a obedecer al único rey que hay que obedecer. Entonces Jesús dice que Jesús enseña esto y el pueblo dice, es muy difícil lo que estás diciendo. Juan 6, 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y después, un par de versículos más adelante, el 66 y el 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y ahí se levanta Pedro y dice, Señor, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras dice, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres Santo Dios. Pedro y los discípulos esos no se quedaron, no tragaron la comida. Degustaron y conocieron el carácter de Dios. Cuán buenas son tus palabras. Tenemos que aprender esta actitud para quedarnos con el verdadero Rey que merece toda nuestra adoración. Porque siempre que seguimos otro Rey, nos va a llegar un momento que ese otro rey nos va a demandar algo que no vamos a querer darle. Y ahí nos vamos. Y seguimos deambulando de aquí para allá. Y a veces el mismo rey que sí tenemos que obedecer, también nos demanda cosas y tampoco se las queremos dar. Pero tenemos que empezar a dárselas para permanecer y crecer. ¿Por qué? Porque la madurez requiere eso. Porque la sabiduría requiere afirmarme y profundizar mis fundamentos. En 2 de Timoteo 4, 2 al 4 va a decir, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar nunca de enseñar, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos,
Se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esto era 2 Timoteo 4, 2 al 4. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Vos predicá, vos tenés que dar comida. Vos tenés que dar comida. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que va a haber hambre y la gente va a ir a buscar a los maestros que les digan lo que quieren decir. Otras versiones lo van a traducir esto como que les van a picar los oídos. Y cuando nos pican los oídos, cualquier respuesta nos viene bien. Por eso tenemos que conocernos y afirmarnos en la palabra verdadera. Predica a tiempo y afuera de tiempo la palabra. Nunca dejes de enseñar la importancia. ¿Cómo es que mantenemos vivo el hambre por la palabra? Enseñando la palabra. Si tiene que haber pan en la casa de pan, tiene que haber maestros en esa casa. Y Pablo, el que le escribe esto a Timoteo, es muy interesante que confronta todo esto que está atacando acá, a estos maestros que dicen lo que quieren escuchar. Porque a veces pasa que el pueblo, lo que es como que, ¡ay, qué lindo esta idea nueva que escuché hoy! O qué lindo la forma que lo dijo esto, y no dijo nada, pero dijo algo lindo. Y es como que a veces estamos consumiendo y absorbemos toda idea por bonita que suena. Y esa es una actitud que Pablo denuncia muy fuerte, que dice, no podemos escuchar solamente lo que queremos escuchar, o no podemos conformarnos con las cosas sin filtrar. Y dice, y cuenta la Biblia en Hechos 17, que Pablo va a Atenas, y en Atenas dice que estaba lleno de altares para todos los dioses. Y había un altar que decía al Dios desconocido. Y Pablo empieza a predicar y les dice, ese Dios desconocido es el Dios de la palabra, y señala la palabra. Y me gusta una parte que dice en el versículo 27, dice, les predica y les dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando a oscuras, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es eso, ¿no? Si activan los sentidos, van a encontrar, van a palpar, van a comprobar que hay un Dios cercano que los ama. Y ese mismo Dios, va a seguir diciendo, ha establecido un día, versículo 31 de este discurso de Pablo en Atenas, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús va a venir a juzgar, pero va a juzgar a un pueblo que lo tiene que conocer. Y todos podemos conocerlo y todos podemos profundizar, porque los sentidos espirituales están ahí. Solamente tenemos que despertar nuestro hambre por Él. Y no levantar altares a todos los demás dioses, porque a este Dios lo llamaban el Dios desconocido. Es la misma imagen del pueblo diciendo, vamos a levantar un rey, vamos a levantar un altar a un Dios desconocido porque no nos va a demandar nada. Pero ese Dios desconocido al final demanda todo. Y tenemos que entender eso y decir, si ese Dios es cercano y es el que va a dar pan y va a dar alimento y sus palabras son palabras de vida, mejor que lo conozcamos y mejor que lo obedezcamos. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que terminamos de responder a esta demanda de que haya pan? Porque sabemos que va a venir ese tiempo que dice Amós, que va a haber hambre por escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el llamado que tiene la iglesia? Voy a leerlos un par de versículos más y con esto ya iríamos cerrando. Pero dice Ezequiel 3, 1 al 3. Y me dijo, hijo del hombre, comete este rollo escrito y luego ve a hablarle al pueblo de Israel. Yo abrí la boca y él me hizo comer el rollo. Y luego me dijo, hijo del hombre, comete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Me lo comí, el rollo, me comí las palabras, profundicé en las palabras y dice, me lo comí y era tan dulce como la miel en este caso. Es entender eso, es profundizar en las palabras y aprender a hallarle gusto a la palabra de Dios. Hallarle gusto
a lo que Dios dice, porque sus palabras son palabras de vida. En Apocalipsis va a ver una escena similar y va a decir, el ángel lo va a mandar a Juan a comer otro rollo. Y ese rollo dice que era un rollo que era dulce a los labios, pero caía amargo, caía pesado. ¿Por qué? Porque la palabra es pesada. Por eso hay que aprender a comerla. Por eso es que necesitamos madurez. Pero necesitamos comerla, porque de vuelta va a llegar un momento que va a haber hambre. Y la iglesia en ese momento va a tener que responder y va a tener que decir, hay pan en la casa de pan. Jeremías 15, 16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor de los ejércitos. Eso dice Jeremías, pero después de haberse quejado un poco, si leemos el contexto de ese capítulo, es Jeremías quejándose. Y Dios a eso le responde, Jeremías 15, 19, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti y tú no te vuelvas a ellos. Esta idea, acá en estas otras versiones van a decir, es que entre secares lo precioso de lo vil. Si distinguís, si profundizás, si volvés a ser como ese que eras antes, que devorabas día a día mis palabras y profundizabas y meditabas día a noche, vas a ser como un árbol plantado, Salmo 1, que va a ser de bendición para todos. Porque llevas mi nombre, pero eso te tiene que alegrar, eso te tiene que dar vida, mis palabras te tienen que dar vida. Si te arrepientes, si entresecares, si vuelves a eso, vas a ser mi portavoz, vas a llevar mi mensaje, vas a ser el que proclame, hay pan, hay palabras de vida. Pero el pueblo tenía que tener la misma actitud y se mezcló. Siempre corremos ese riesgo. Nos mezclamos, terminamos mezclando lo preciso de lo vil y perdemos nuestro rol de portavoces cuando perdemos el hambre. Porque la pérdida del hambre lleva de vuelta a que busque saciar mi escasez en cualquier lado, porque me va a faltar visión. Último versículo que quiero leer hoy y ya con esto vamos cerrando. Daniel 12, 3 y 4. Daniel, en Babilonia, la oscuridad estaba avanzadísima, pero él tenía que ser un portavoz. ¿Y él qué hacía? Permanecía en la palabra de Dios día y noche. 3 veces al día dice que oraba. Ayunaba. Tiempo de ayuno. Compromiso verdadero. Porque él reconocía que estaba bajo un rey, pero tenía otro rey. Y sabía que ese otro rey era el que iba a saciar su hambre. Lo comprobamos. Las lentejas, las legumbres, comer eso, lo alimentó. Y dice que estaba mucho más fuerte que todos los demás. Y este mismo tipo, en estos versículos, a este mismo tipo es que Dios le revela y le dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Y escuchen esto, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia aumentará, va a aumentar el conocimiento, la gente va a dar un montón de respuestas. Va a dar un montón de respuestas, va a haber un montón de fuentes abiertas como ya las hay hoy. Y va a haber hambre por las respuestas verdaderas. Y en ese momento dice, los entendidos son los que van a resplandecer. En ese tiempo es que va a haber una generación que dice que enseñan justicia a la multitud. Pablo que le dice a Timoteo, ustedes vos predicá la palabra en todo tiempo. ¿Qué es lo que arrancábamos leyendo? Si quieren, vayan, se bien. ¿Qué es lo que arrancábamos leyendo? Ya todos ustedes deberían ser maestros, pero les tengo que seguir dando leche. Y va a haber hambre, y en ese día, cuando haya hambre, los que verdaderamente sean maestros, los que verdaderamente hayan entendido y hayan profundizado y hayan comido el rollo, porque dicen, hay un rey que tiene palabras de vida, esos son los que van a terminar instruyendo a la multitud que tiene hambre. Y van a decir, no nos corren a nosotros, eso va a ser lo gracioso.
esa generación es la que va a decir, no nos coronen a nosotros porque hay un rey. No nos coronen a nosotros porque Él es el que tiene las palabras de vida. Y ese es el pan que tienen que comer. Pero cuando haya hambre, nuestro llamado como iglesia es decir, hay pan en la casa de pan. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Señor, queremos conocerte, queremos profundizar en tus cosas, queremos degustar ese amor, que ese amor llene todas las cosas. Queremos conocer tu carácter, conocer tus palabras, esas palabras de vida eterna, Señor. Esas palabras que te alimentaron a vos y hicieron que vos seas el que abre este camino nuevo para nosotros, Señor. Pero queremos también responder a las exigencias, a las demandas que tenés vos como el único Rey verdadero. Queremos responder ese amor y no coronar a un rey a nuestra propia imagen. Queremos, papá, verdaderamente en este tiempo profundizar en tu palabra. Levanta hambre, levanta hambre, levanta hambre. Vengo semanas orando esto desde la última vigilia que en un momento me habían pedido y oré por el entendimiento del cuerpo y los 5 ministerios, y los 5 ministerios van a traer una sensibilidad al cuerpo, van a traer un entendimiento al cuerpo, pero en este momento, desde que oré por un despertar de los ministerios, en ese momento
tengo todas estas ideas en la cabeza y lo que Dios me dice es, tiene que haber una generación que se come el rollo, tiene que haber una generación que profundice en tu palabra, que medita día y noche y se planta como un árbol, Señor. Tiene que haber una generación de maestros que responden a tu voz, Señor, e instruyen a muchos. Yo te pido, Señor, que en este tiempo vos estés levantando y despertando puntualmente esto, Señor. Que levantes maestros que despiertan en hambre al cuerpo, pero cuando la gente viene con necesidad y dice quiero el pan de vida, responde, Señor. Hacenos instruir en justicia y hacenos instruir en el conocimiento de tu persona que es tan hermosa, y hacenos degustar y despertar más hambre y más conocimiento, porque tenemos que crecer en sabiduría y en madurez. Espíritu Santo, Señor, erradica de nuestra vida toda mentalidad de escasez y toda falta de dirección que dice mis criterios son mejores. No, queremos apreciar el pan y queremos apreciar las migajas también, Espíritu Santo. No rechazamos el maná, sino que decimos vamos para adelante, porque la tierra que vos nos prometiste es buena y tus promesas se van a cumplir y los gigantes no van a poder con nosotros. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos afirmes a tal punto en tu verdad, Señor, y que despiertes en un hambre tan real que decimos, no queremos solo ideas, queremos al verdadero, queremos conocer a ese Dios desconocido y no nos basta seguir debatiendo a un nivel superficial. Espíritu Santo de Dios, levantá, Señor, gente comprometida en con que haya pan, porque hambre va a llegar un momento que sabemos que va a haber. Queremos conocerte, Espíritu Santo. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo Pan de vida, te damos gracias porque tus palabras son de vida, Señor, y te vamos conociendo, nos vamos acercando porque vos sos cercano, te acercamos, te conocemos, te gustamos de tu bondad, te gustamos de tu carácter, te gustamos de tus promesas, y eso abre mi confianza, aumenta mi confianza, y respondemos en adoración porque sabemos que en vos hay vida, que en vos hay vida, que vamos a vivir porque comimos de ese pan de vida que sos vos. Lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar
mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, papá. Te damos una vez más en tu nombre. Amén. Y con eso nos estamos viendo el miércoles a las 19:30 horas. Nos vemos, iglesia.